Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en este otro webinar que tenemos en Andepta. Y bueno, pues tenemos un invitado que le agradezco que haya aceptado esta invitación a participar. Y bueno, pues va a hablar de un tema que finalmente yo creo que a todos nos interesa, lo de qué es y cómo manejar la depresión y la ansiedad, que son dos estados emocionales que a muchos o a muchas nos está afectando actualmente, y a veces parecería que sabemos como mucho del tema, pero siempre es importante conocer diferentes estrategias, métodos, perspectivas para tratarlo. Pues Fernando, doctor Fernando, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Gracias a ti, Esther. Yo encantado, ¿eh? Bueno, voy a leer su semblanza, que pues es amplia, me voy a tardar un poquito, así es que ténganme paciencia, por favor. Aquí vamos a leer su semblanza, que es importante que conozcan al doctor Fernando Burguete. Es psicoterapeuta y bueno, desde antes de terminar su formación universitaria en un programa de atención psicológica, se empezó a preparar como psicoterapeuta. Actualmente cuenta con 21 años de experiencia en la práctica clínica. Antes de culminar sus estudios universitarios en la Universidad del Valle de México, realizó un diplomado en criminalística y esto le permitió tener bases técnicas para actualmente ejercer la psicología forense y también como perito en materia de psicología. Ha estado en juicios tanto civiles como penales y posteriormente a la titulación de la licenciatura cursó un considerable número de cursos y talleres, sobre todo especializados en la práctica de la psicología clínica y forense. De igual manera, ha sido invitado para participar como facilitador en cursos y talleres, ha sido conferencista en diversos foros, tanto de índole clínico como académico. Ha sido también docente universitario, en donde ha impartido diferentes asignaturas para la licenciatura en psicología, criminalística y pedagogía. También ha trabajado como coordinador psicopedagógico para la elaboración de libros de texto en educación media superior durante 12 años. También ha escrito y cuenta actualmente con 3 libros publicados: El espejo, Identidad robada, y también con la editorial Clients, Cuando el destino se decide en un volado. Es otro título del libro. Y ha estado con Editorial Flores y La Última Profecía Mexica con la editorial Clients. Realizó 2 posgrados en donde ha hecho investigación en trastornos de ansiedad. El primero ha sido en la maestría en neurociencia cognitiva y de la conducta humana en el Instituto Superior de Neurociencias, otro en psicoanálisis y salud mental, y el segundo ha sido el doctorado en ingeniería de sistemas en el Instituto Politécnico Nacional. Es importante señalar que su trabajo de tesis doctoral fue presentar en el Doctoral Consortium on Biomedical Engineering Systems and Technologies, celebrado en la ciudad de La Valletta, Malta. Finalmente, es autor de 3 artículos indexados: Effect on Mental Health of Psychological Variables de Atención en Regulación y en Desórdenes de Ansiedad, y también lo que es el repetitivo magnético transcraneal, estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de los desórdenes de ansiedad. Y también bueno, has estado como en el sistema de revisión del estado del arte, del abordaje clínico transdisciplinario en un caso de trastorno de pánico con agorafobia. Bueno, hasta ha sido como la semblanza del doctor Luis Fernando. Le agradecemos que esté aquí. Muchas gracias. Te cedo los micrófonos. Gracias, Esther. De nueva cuenta, pues quiero expresar mi agradecimiento, en este caso a Andepta, a través de Esther. No sé, francamente, quiénes constituyan la asociación, pero bueno, yo estoy muy contento y muy agradecido.
y muy contento de poder participar con ustedes, quienes están conectados. Y bueno, quienes futuramente se conecten para ver esta plática, pues yo encantado, ¿sale? Bueno, voy a compartir la pantalla y en lo que lo hago, les platico que hace unos días vi, no sé, era una conferencia, algo así, habían 3 personas en el panel y la presentadora, no sé, tardó mucho y uno de sus conferenciantes se le fue. Entonces ahorita que estaba Esther diciendo pues sobre las cosas que he hecho, dije a ver si no se aburren y se van, pero qué bueno que no se fueron y siguen aquí. Bueno, ya Esther me presentó, yo soy Luis Fernando Burguete y bueno, soy el director clínico de la Clínica de la Ansiedad. Y esto se los digo precisamente porque justamente el tema de esta sesión es qué es y cómo regular la ansiedad y la depresión. Bueno, quise trabajar ambos aspectos. Bueno, quienes nos dedicamos a la parte clínica de las enfermedades mentales o de la salud mental mejor. Pues sabemos que esto es bien típico, ¿no? Que la ansiedad y la depresión así son como hermanitas, como que hacen un muégano y siempre están ahí muy juntitas, ¿no? Es difícil encontrar así como casos, así como típicos y puros de ansiedad o de depresión, los hay, pero bueno, siempre van de la mano, ¿no? Y bueno, quiero enfocarme más en el cómo regular, que en el qué es, porque como bien lo decía Esther, pues es algo que constantemente se está tocando en diferentes espacios educativos, orientativos, en fin, ¿no? Entonces es algo que sabemos de alguna manera, vivimos en la era de acceso a la información, ¿no? Entonces ese no es ningún problema, o sea, tenemos inteligencia artificial, tenemos buscadores superpoderosos, en fin, entonces la información la tenemos a la mano, ¿no? Pero lo importante hoy en día es saber qué información vamos a seleccionar. Bueno, entonces yo les voy a dar un poquito sobre el qué es, pero sobre todo, les repito, quiero hacer énfasis en el cómo. Y saben una cosa importante que siempre se me hace fundamental, por ejemplo, cuando recibo pacientes de primera vez, bueno, siempre les digo, bueno, yo soy psicólogo, ¿no? Y bueno, los psicólogos debemos de orientar nuestro trabajo a identificar la psicogénesis de lo que se esté presentando. Es decir, cuál es la génesis, cuál es el origen o la causa, las circunstancias que están expresando a través de una semiología clínica en específico. Con semiología clínica me refiero con una serie de síntomas, con una serie de signos que está presentando los pacientes. Y siempre les digo, bueno, más que saber cómo se llama, nos interesa saber cómo se configuró este problema de ansiedad o depresión que estás presentando. Entonces, eso también es algo que quiero hablar aquí. Bueno, primero, ¿qué son las emociones? Bueno, no es lo único que tenemos los seres humanos, o sea, tenemos procesos mentales superiores, atención, memoria, en fin, ¿no? Un chorro de funciones que tenemos otros mecanismos, ¿no? Se hablan de los mecanismos de defensa, o sea, tenemos muchos mecanismos psicológicos, pero dentro de estos están las emociones. O sea, abocarme a esto es porque voy a hablar de 2 problemas emocionales, ¿no? No es por discriminar a los demás, estos mecanismos o estos otros procesos que les menciono, sino porque enfatizar en qué es una emoción nos va a permitir también entender cómo resolver el problema, pues sí, los síntomas o un problema de ansiedad o depresión. Bueno, aquí algo que nos vamos a encontrar típicamente es que se hable de emociones de forma indiscriminada para nombrar sentimientos y emociones. Yo solo voy a hacer una acotación ahí, no me voy a meter por completo en ese tema, pero digamos que las emociones se relacionan más con reacciones instintivas, por llamarlo de alguna manera, con reacciones inmediatas, con reacciones que incluso no llegan a la corteza cerebral, es decir, se generan en áreas subcorticales de nuestro cerebro, o sea, no llegan ahí a esa forma maravillosa que tenemos de pensar, ¿Tienen sino qué? No. perdón, ¿alguien quiere opinar algo? No. Ah, bueno, eso quiero comentarles, ¿eh? Si la idea es que al final se hagan preguntas y respuestas,
pero si alguien tiene una duda, no duden en abrir su micrófono, porque a veces si no tenemos claro algo, pues seguimos con la duda y nada más nos está sesgando nuestra atención y es mejor resolverla en el momento. Así es que con toda confianza, abran su micrófono y formulen la pregunta. Si estoy hablando de algo, les diré, espérame tantito, pero hágalo, ¿sale? Bueno, entonces les decía que a veces se habla de forma indiscriminada de las emociones y los sentimientos, pero las emociones suceden de esa manera, muy inmediata, con poco razonamiento y demás. Y los sentimientos ya llegan a la corteza cerebral, son traducciones cognitivas que tenemos, que son definidas por la cultura. Es decir, tal vez aquí en México, no sé, cuando estamos en una situación complicada, hablamos más de angustia y tal vez en Perú como de preocupación, en fin, están definidas por la cultura e incluso están definidas por las subculturas, por las familias, ¿no? Tal vez en la familia González es más habitual que definan al miedo como preocupación, en la familia, no sé, Rodríguez de otra manera, ¿no? Pero bueno, esto lo digo porque probablemente esté oscilando entre utilizar emociones y sentimientos, pero con esto quiero hablar de ambos aspectos, ¿ok? Bueno, las emociones es muy importante comprender que se generan a partir del reconocimiento de una amenaza, ajá, esencialmente de una amenaza, es decir, algo que comprometa la integridad física, mental de una persona. Ajá. Bueno, esto de las emociones lo compartimos con otras especies, entonces es estar frente a una amenaza que pone en riesgo la integridad de un organismo. Pero bueno, estamos intentando aterrizar esto en los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, me quiero referir a las amenazas porque justamente es cuando estamos frente a algo que puede ser riesgoso, cuando se activa nuestro sistema emocional para poder sobrevivir. O sea, una de las primeras cosas, y me parece probablemente la parte más importante de las emociones, es comprender que nos ayudan a sobrevivir. No están diseñadas evolutivamente para hacernos sufrir, para hacernos sentir mal. Por eso decimos los psicólogos que está mal que se clasifiquen las emociones como buenas o malas, o positivas o negativas. Todas son funcionales, todas cumplen una función. Y en este caso, las que se presentan frente a una amenaza, pues nos ayudan a la supervivencia, ¿no? Ahora, las amenazas no necesariamente tienen que ser estas que nos hagan siempre escapar, siempre sentirnos atemorizados, por llamarlo de alguna manera, y tratar de evadirlo, sino también las amenazas son aquellas que podemos afrontar. Y ahí empezamos a darnos cuenta, ¿no? Que hay diferentes tipos de emociones, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, si empezamos a picarle las costillas a un gato, probablemente se sienta enojado, ¿no? Y pues tal vez reaccione, pues sí, agresivamente. O tal vez, no sé, pueda sentir miedo. Ajá. O sea, algo, un segundo punto también importante es darnos cuenta que la amenaza va a depender de las características de la amenaza, ¿no? Por ejemplo, dentro de otros organismos, pues no sé, cuando una presa reconoce que pues el objeto que tiene enfrente o el animal que tiene enfrente tiene colmillos, tiene garras, tiene, no sé, tal vez pelos, tiene un tamaño más grande, pues va a sentir miedo por esas características, lo reconoce como un depredador y entonces sabe que puede hacer poco frente a las garras, los colmillos y bueno, tendrá que escapar. Pero tal vez si esa presa, y estamos hablando, no sé, tal vez de un impala, pues está frente a otro impala, ¿no? Este impala es macho y está frente a un impala macho, bueno, es muy probable que sienta otra emoción, ¿no? O sea, es una amenaza porque es otro macho, tal vez es un alfa, y entonces ahora necesita atacar, ¿no? Necesita entrar en una disputa para saber quién es el alfa, y entonces ya no estamos hablando de que se echó a correr, estamos hablando de que otra emoción lo activó, pero de forma diferente para avanzar. Bueno, ya me estoy adelantando al siguiente nodo que dice conducta, y es justamente eso. Esa parte también es fundamental, o sea, comprender que las emociones evolutivamente están diseñadas para generar conductas.
Digo, también pensamientos, también lenguaje, pero esencialmente conducta. Ajá. Yo les decía, bueno, si el impala está frente, vamos a suponer, pues no sé si coincidan los impalas y los leones, creo que sí. Bueno, entonces si está frente a un león, pues al reconocerlo como un animal más grande, con garras, con dientes, pues la conducta que va a generar es escapar. Ajá. O sea, la emoción es la que va a permitir generar esa conducta que sea congruente con la amenaza. Pero si ese impala está frente a otro impala, como les decía, pues la conducta va a ser diferente, pero otra vez promovido por la emoción. Ajá. Mucho de esto va a depender de cómo, bueno, no mucho de esto, más bien, esto, qué emoción se genere, va a depender de la traducción que se haga. Como les digo, de manera simple, tener garras y colmillos va a hacer que una presa salga corriendo, ¿no? Pero si tiene las mismas características, tal vez genere pues una especie de ira y ataque, ¿no? Aquí entramos en un dilema muy importante. Los seres humanos podemos estar frente a un asaltante, que sería como estar frente a un ser humano que tiene garras y dientes, o sea que es bastante riesgoso, pero incluso intentar luchar contra el asaltante. En general sabemos que si estamos frente a alguien que tiene un cuchillo, una pistola y nos está diciendo, exigiendo que le demos nuestras pertenencias, pues lo más propio es entregárselas, ¿no? Es decir, que sintamos miedo porque él tiene estos objetos que pueden lastimar nuestra integridad física, ¿no? Pero hay personas que entonces pueden sentir más bien que esa amenaza puede ser confrontable y atacarlo. Eso tenemos los seres humanos, que hacemos traducciones, pudieran parecer muy raras, aberrantes, pudieran resultar de muchas formas, ¿no? Pero al final de cuentas son las traducciones que hacen que se generen emociones específicas. No sé, por ejemplo, una persona que contraataca a un ladrón, tal vez es una persona que traduce al ladrón como una amenaza que puede confrontar, porque tal vez creció en un contexto específico, porque tal vez son personas que han sido violentadas, que han sido despojadas, que están resentidas, ¿no? O sea, hay que darnos cuenta, o sea, las experiencias, el contexto en donde bueno, en donde nos desenvolvemos, va a hacer que traduzcamos estas amenazas y que generemos, por lo tanto, emociones específicas y conductas específicas. Ajá. Pero bueno, regresando a esto, es importante entonces tener en cuenta que las emociones derivan de cómo se interprete un estímulo, en este caso le puse amenaza, y que genera conductas. Eso es importante para lo que sigue. Bueno, vamos a la parte de ansiedad y depresión. Van a ser dos columnas. En la columna 1 van a salir las viñetas de ansiedad y por ahí voy a empezar. Bueno, en general se dice que la ansiedad consiste en un miedo o preocupación excesiva ante una situación específica. Y tendrían toda la razón si me quisieran reclamar, bueno, ¿es ansiedad, es miedo o es preocupación? Porque ahí hay tres emociones o sentimientos diferentes. Pero bueno, recuerden que estas clasificaciones o estas formas de, sí, de clasificar las enfermedades mentales parten de cómo las personas con un problema de ansiedad refieren que se sienten, ¿no? Entonces, generalmente es una referencia de yo me siento con mucho miedo o con un miedo excesivo frente a ciertas situaciones o preocupación, en fin. Entonces, bueno, en general, la ansiedad se caracteriza por eso. Ahora, sí quiero hacer una distinción muy clara entre qué es la ansiedad y el miedo, porque ahí sí podemos decir que son dos emociones diferentes. Bueno, vamos a suponer que yo soy una persona que le tiene miedo a los teléfonos celulares. Entonces, cada vez que estoy frente a un teléfono celular, yo así colapso, ¿no? Y digo, qué horrible me siento cuando estoy frente a un teléfono celular. Pero si este teléfono celular desaparece, creo que ni se veía, ahí se ve. Bueno, si este teléfono celular desaparece, el miedo se va. Ajá. O sea, el miedo es muy objetivo en relación con los objetos o las situaciones que son temidas, pero es claro, ¿no? Yo soy celular fóbico, entonces cuando
está presente, siento miedo, cuando no está presente, no siento miedo. Ajá. La ansiedad no. La ansiedad eh, tiende a ser más difusa. Por ejemplo, yo puedo estar dando esta conferencia y, pues no sé, a pesar de que puedo sentirme un poco ansioso porque, pues no sé, tengo incertidumbre de que me pregunten cosas que no sepa, no sé, o que se aburran y se desconecten, qué sé yo, ¿no? Vamos a suponer que eso lo tengo claro, ¿no? O sea, hacer una presentación pues genera esta ansiedad por incertidumbre. Pero vamos a suponer que, bueno, yo estoy ahorita en Chihuahua y estoy hospedado en un hotel. Aquí tengo una cafeterita. Entonces vamos a suponer que yo tengo frente a mí, bueno, el celular no, hay un estuche para lentes, hay una pluma, está la laptop, está esa cafeterita, tengo una botella de agua, en fin. Pero entonces vamos a suponer que, no sé, en el 2017, el día del sismo, yo estaba en mi casa, no sé, comiendo. Y estaba en la cocina, estaba comiendo y empezó a temblar. Y entonces, pues frente a mí, el día del sismo, había una cafetera, ¿no? No esta, pero sí una cafetera. Entonces, miren, cuando sufrimos un trauma, el cerebro hace como una fotografía sobre la situación. Bueno, hay un autor que dice que no son como fotografías, sino como pinturas, ¿no? Eso me parece muy lindo porque lo que intenta decir este autor es que, pues sí, la pintura tiene mucho que ver con la persona que pinta, ¿no? Con el contexto del dibujante o del pintor. Y bueno, entonces una fotografía es algo más fidedigno, pero pues yo creo que, pues, no sé, la persona Y que vivió el terremoto tal vez la vivió de manera muy diferente y por eso es una pintura de su trauma y yo hice mi pintura de mi trauma. Bueno, total. Entonces, fotografía o trauma, yo en ese sismo estaba comiendo y todos los elementos que estaban asociados en esa situación pues se asociaron, ¿no? Al terremoto. Entonces, la cafetera propiamente me puede estar generando ansiedad solo porque se asoció a un evento negativo, pero eso no lo tengo claro. O sea, yo solo me siento angustiado, me siento preocupado sin razón evidente, ¿no? Pero es un estado de ansiedad porque no tengo claridad. De hecho, en las clasificaciones de las enfermedades mentales se llega a decir que la ansiedad proviene de pensamientos irracionales o de situaciones sí, no reales, en fin. Pero no es que no sean reales o que sea irracional, sino que a veces no está bien reconocido, identificado qué es lo que genera el estado de ansiedad. Ajá, ese es uno de los ejemplos. Les decía, otro ejemplo es la ansiedad que yo puedo sentir al dar esta conferencia. Y es una ansiedad por la incertidumbre, por no saber qué va a ocurrir. Ajá. O incluso sentir ansiedad porque me puedo estar hablando ahorita simplemente como merolico porque ni me he dado cuenta de que no tengo señal y solo estoy hable y hable y hable y no sé, allá en su casa o en donde esté conectada, diciéndome, oye, ya te perdimos y, ¿no? En fin, o sea, me puede dar ansiedad, pero por esa situación de incertidumbre. ¿Mm? Bueno, ahora, se presenta o la ansiedad se caracteriza por la presencia de síntomas físicos, palpitaciones, sensaciones de bla, bla. Bueno, recuerdan esto, que una emoción genera conductas. ¿Cómo una emoción va a generar conductas? Ah, bueno, generando una activación fisiológica. O sea, digamos que si yo ahorita donde estoy empezara, digo, estoy en Chihuahua, no hay alerta sísmica, pero vamos a suponer que empieza a sonar esa cosa, pues evidentemente de pasar de estar en este punto cero, ¿no? De mucha tranquilidad porque estoy sentado, sí, hay mucha actividad cognitiva, pero bueno, estoy relajado, ¿no? Físicamente. Imagínense todo lo que se requiere de pasar del punto cero a echarme a correr a 20 kilómetros por hora, ¿no? Bueno, las emociones generan eso, una activación fisiológica que lo tenemos aquí, ¿no? O sea, esa presencia de síntomas físicos es porque la ansiedad está precipitando una conducta. Ahora, la viñeta uno, el miedo y preocupación excesiva, es muy característico de los problemas de ansiedad crónica, como la ansiedad generalizada.
La viñeta 2 es muy típica del trastorno de pánico. Bueno, estos dos trastornos son parte de la familia de los trastornos de ansiedad. Bueno, y hay personas que sufren crisis de ansiedad y tienen estas reacciones, ¿no? Sentir taquicardia, sensaciones de ahogo, pero derivan de eso, de que hay una activación emocional y se está precipitando la posibilidad de generar una conducta. Y bueno, también la ansiedad se caracteriza por la presencia de síntomas cognitivos, ¿no? Pensamientos catastróficos, despersonalización, en fin. Bueno, la despersonalización es sentir que me separo de mi cuerpo, así como que me estoy, ¿no? Así como que me veo en tercera persona. La desrealización, sentir que las cosas son como irreales, es como una sensación de irrealidad y que generan angustias, que generan angustia. Y ahí tenemos algo muy importante. Nos dice que hay pensamientos catastróficos, sí, en las distorsiones cognitivas, como catastrofizar es típico de la ansiedad, pero es muy común porque la ansiedad también, todos hemos sentido ansiedad y sabemos que tiene este carácter anticipatorio. Por ejemplo, yo antes de conectarme estaba ansioso, como si me estuviera adelantando en el tiempo. O sea, todavía no estaba conectado, todavía no estaba frente a ustedes, pero mi cerebro sabía que iba a suceder esa situación. Ajá. Entonces eso es bien importante, incluso hasta hay como memes, ¿no? Que la ansiedad es exceso de futuro y la depresión exceso de pasado y cosas como esa, ¿no? O sea, la ansiedad tiene este carácter anticipatorio porque nuestro cerebro es como, bueno, de hecho es más sofisticado, pero es como un sistema informático, está generando algoritmos, está haciendo cálculos, está haciendo predicciones todo el tiempo, así como nuestro GPS está, ¿no? Está recibiendo datos así en tiempo real y entonces de pronto dice, no, aquí está lleno esta calle, entonces ahora vete por esta, está haciendo cálculos a futuro. Nuestro cerebro es así. O sea, la ansiedad también deriva de eso, de que estamos anticipándonos al futuro, por eso somos catastróficos, no porque no porque se nos haya zafado un tornillo, sino porque nuestro cerebro tiende a hacer esto. Bueno, la parte de la depresión, déjenme mover esta ventanita para verlo. Ok, dice que es un estado de ánimo, bueno, se caracteriza por un estado de ánimo deprimido, tristeza, irritabilidad o sentimientos de vacío culpa. Bueno, es muy importante diferenciar la tristeza de la depresión, porque, bueno, la depresión es un estado crónico donde efectivamente están como estas características, pero no es lo mismo que la tristeza. La tristeza es una emoción. De hecho, la tristeza es una emoción que genera la inhibición de la conducta. ¿Y cómo la inhibe? O sea, vaya, todos hemos estado tristes, todos hemos sufrido pérdidas. Bueno, de hecho, estamos en el marco de una asociación que se dedica a este tipo de situaciones, ¿no? De las pérdidas y demás. Y bueno, la tristeza es inherente a la pérdida. Bueno, cuando sufrimos pérdidas, tendemos a inhibir la conducta, ¿no? Estamos más inactivos, pero vaya, eso promueve cosas positivas, ¿no? Como la introspección, en fin. Bueno, pero como les decía, es muy importante diferenciarlo porque estar deprimido no necesariamente es estar triste. Digo, hay gente que está deprimida y sí está triste. Y hay gente que puede estar deprimida y todo comenzó con estados de tristeza también. Ajá, pero no es un sinónimo. Bueno, también algo que lo caracteriza a la depresión es la pérdida del interés, la desmotivación, la pérdida de energía, la desesperanza, las dificultades para concentrarse, eso también está presente en la ansiedad, ¿no? La desesperanza ya se los decía. En ocasiones hay pensamientos de muerte. También tenemos una familia de los trastornos depresivos, ahora se llaman así, donde básicamente también tenemos los crónicos, o así como la distimia, o los agudos, como el trastorno depresivo mayor, ¿no? En el trastorno depresivo mayor es muy habitual que haya pensamientos de muerte, ideación suicida, intentos suicidas, en fin. Y también hay cambios en el apetito del peso, pero también alteraciones en el sueño. También en los estados de ansiedad o en los trastornos de ansiedad hay alteraciones del sueño, incluso también el apetito. Como lo vemos, por eso suelen estar muy bien acompañadas estas dos entidades, como les decía, la ansiedad y la depresión. Bueno, vamos a la parte del cómo.
me apuré porque les decía que esta parte es muy importante. Bueno, es como lo que queremos, ¿no? A veces ya no queremos tanta información porque ya lo sabemos, sino más bien herramientas. Y aunque no van a ser herramientas específicas, al entender la base de estas herramientas, podemos incluso improvisar herramientas. Bueno, primero las fisiológicas. Yo les decía que si las emociones se relacionan con las conductas, entonces, si las emociones son propiamente una activación fisiológica, por ejemplo, regresando al ejemplo, valga la redundancia, del el sismo del 2017, ¿no? Que fue el último fuerte en la Ciudad de México. Este, todos estábamos haciendo cosas. La cercanía del epicentro hizo que la alerta sísmica y el sismo empezaron a suceder al mismo tiempo, pero justamente cuando empezamos a sentir o a escuchar, empezó, ¿no?, a suceder en nuestro cuerpo, ¿no? Taquicardia. Algunos síntomas no los hicimos conscientes, pero es muy probable que la taquicardia sí. Pero lo que empieza a suceder es eso, justamente, ¿no? Una facultad para echarnos a correr, ¿no? Independientemente de que no debemos correr, gritar, empujar y demás, bueno, el cerebro no le importa esa parte. O sea, como les decía, las emociones se generan en áreas primitivas de nuestro cerebro. El chiste es sobrevivir, no ser protocolario. Y no les estoy diciendo dejen de correr o más bien empiecen a correr, empiecen a empujar. No, no les estoy diciendo eso. Hay que seguir los protocolos, pero también es importante entender cómo funcionamos física y mentalmente, ¿no? Cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, básicamente lo que empieza a suceder o empezó a suceder en aquel entonces es, bueno, está sucediendo algo malo, entonces el cerebro dice, manda una descarga de adrenalina, genera una activación fisiológica, se activa el sistema simpático y bueno, básicamente el primer síntoma podríamos decir que es la elevación de nuestra frecuencia respiratoria, porque básicamente necesitamos meter mucho oxígeno a la sangre. ¿Por qué oxígeno? Porque de eso se alimentan nuestras células. Entonces necesita haber mucho oxígeno expuesto en nuestra sangre para poder hacer lo que tengamos que hacer. Luego va a venir la taquicardia, que obviamente el corazón empieza a bombear esa sangre rica en oxígeno a todos los órganos, músculos, sobre todo músculos, ¿no? Para poder entonces generar la conducta, ¿no? Se dilatan las pupilas y todo eso que ya sabemos. Pero entonces, si una crisis, sobre todo en los estados de ansiedad, y ojo, en las depresiones también hay crisis, ¿no? O sea, también hay estados críticos. Bueno, entonces cuando tenemos una crisis emocional, estas estrategias fisiológicas son las que más van a servir. Es bien sabido que las técnicas de respiración y de relajación son muy funcionales. ¿Por qué? Porque afectan el principio que les estoy platicando. En el 2017 ocurrió todo esto porque ese miedo que estábamos sintiendo, ahí sí era miedo, ¿no? El miedo que estábamos sintiendo a que colapsara la losa debajo de la que estábamos, o que se cayeran las escaleras y no pudiéramos escapar, en fin, ¿no? Ese miedo que estábamos sintiendo estaba generando esta activación para que nos echáramos a correr. De hecho, en aquel entonces yo recuerdo que la mayor parte de la consulta que recibíamos fue por personas que no pudieron correr, ¿no? O escapar o resguardarse o lo que haya sido. O sea, fueron personas que había una puerta cerrada, que estaban en una parte alta de un edificio, ¿no? Entonces esa incapacidad de poder ejecutar eso que biológicamente se está generando, pues los dejó como psicológicamente afectados. Bueno, total. Entonces, bueno, las técnicas de respiración son muy útiles, pero aquí, como les decía, más que una técnica en específica, es reflexionar sobre una serie de cosas. Bueno, lo primero es, generalmente estas técnicas son para hacer una respiración diafragmática, es decir, para que el diafragma, o sea, ese músculo que tenemos entre nuestros pulmones, bueno, o entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo, sea el que empiece a facultarnos a respirar. Entonces, para eso necesitamos inhalar, como ya lo saben, por la nariz, pero inflando la panza. Ayuda mucho poner nuestra mano sobre el estómago y darnos cuenta si se está inflando la panza o no, ¿no?
Si no se infla es que está yendo a los pulmones. Digo, o sea, obviamente va a los pulmones, pero el chiste es que también vaya hacia el estómago. Hacer una inhalación profunda, sostener unos cuantos segundos y exhalar por la boca muy fuertemente. Y ahí es en donde el diafragma va a empujar, ¿no? Porque vamos a hacerlo así como hasta que se nos vaya el aliento, ¿no? Eso va a ayudar mucho porque es una respiración profunda. Ahora, algo que yo siempre recomiendo a mis pacientes es, bueno, porque estamos hablando de una crisis emocional, no en una situación de sismo, sino un paciente que tiene un problema de ansiedad, ¿no? Le digo, muchas veces vas a sentir o has sentido, o tal vez otros pacientes llegan a sentir que no funciona y que siguen sintiendo que no pueden respirar, ¿no? Entonces, bueno, yo les recomiendo, mira, cómprate una latita de Big Vaporub y si estás sintiendo esa crisis, te pones un poquito, en la palma de la mano, lo expandes, te pones un poquito aquí debajo, no me acuerdo cómo se llama esta parte, entre los labios y la nariz, bueno, te pones un poquito ahí, haces una casita y haces la técnica de respiración. Bueno, como el Big Vaporub tiene mentol y eucalipto, se estimulan los termorreceptores, es decir, las terminaciones nerviosas que reconocen el frío y el calor. Y cada vez que inhales vas a sentir frío. Aparte, como es un expectorante, va a ayudar a abrir tu vía aérea, en fin. Pero sobre todo, cada vez que inhales vas a sentir frío y vas a sentir justamente que el aire está pasando. Esa es la primera recomendación. La segunda es, si sientes que no estás respirando, cambia la técnica. O sea, en vez de hacer inhalaciones y exhalaciones profundas, sacas tu Vic, haces lo mismo, pero empieza hiperventilando. No, no profundamente, porque, bueno, puede ser que se maree, cosas así, pero, o sea, empieza y poco a poco lo empiezas a extender. O sea, bueno, esa recomendación es justamente porque lo que el paciente siente de que no puede respirar cuando está haciendo la técnica de relajación es porque sus pulmones o la frecuencia respiratoria es muy cortita, es decir, está sucediendo así, ¿no? Así, ¿no? Con una frecuencia muy cortita, es decir, entre una onda y otra hay una frecuencia cortitita. Y lo que está intentando hacer con la técnica de respiración es extender la frecuencia, ¿no? O sea, una respiración profunda es tener un espacio más grande entre cada pico, ¿no? Entonces, eso genera como esa sensación de no estoy pudiendo respirar. Entonces, por eso, emular lo que está ocurriendo en sus pulmones, o sea, hiperventilar, va a ayudar como a tomar, ¿no? Lo que está ocurriendo en sus pulmones y eventualmente llevar a que se expanda la onda. Bueno, otras técnicas son las de relajación. Estas, pues, son muy comunes. Por ejemplo, la atención plena, ¿no? El mindfulness. Básicamente, esto no se dirige propiamente a la respiración, ¿no? O a lo que físicamente está ocurriendo. Lo va a afectar, pero la idea es más bien dejar de tener agitación mental. Ajá. Hay muchas técnicas, la mentalización, pero básicamente consiste en ejercer como una gobernanza, un dominio sobre el pensamiento. Ajá. Relajarse significa que podemos llevar el pensamiento, como lo dicen muchas técnicas, a tener la mente en blanco o a estar pensando en algo en específico. Lo quise poner aquí porque a pesar de que es algo cognitivo, como les digo, porque tiene que ver con el pensamiento, generalmente va acompañado de la respiración. De hecho, hay técnicas de respiración donde uno tiene que mentalizar un número de segundos, así como creo que es 7, 8, no me acuerdo cómo se llama esa técnica, pero bueno, uno está ahí como concentrándose en los segundos y eso ayuda a empezar a relajarse. Ajá. Bueno, otra cosa importante, le puse kinestesia y tiene que ver con el movimiento. Les digo, no es una técnica en específico, pero si yo les decía, las emociones nos llevan a generar conductas, entonces cuando tenemos una crisis emocional,
hay una disposición para generar conductas. Entonces, si quemamos la energía, por llamarlo de alguna manera, por ejemplo, si yo estoy teniendo una crisis, saco mi Vic y me pongo a caminar alrededor de esta habitación, va a ser más efectivo porque estoy quemando como esa energía, estoy moviendo los músculos, estoy haciendo eso que mi cuerpo tenía la intención de hacer, generar una conducta. Voy a ir un poquito más rápido porque ya menos se nos acaba el tiempo. Pero, este, pero eso no significa que sea chafa por ir rápido. Bueno, y finalmente la atención es otra técnica, o bueno, más bien es otra forma de afectar la activación fisiológica, pero tiene que ver con lo cognitivo. Por ejemplo, yo les decía, bueno, si me estoy concentrando en los segundos que lleva inhalar o en los segundos que lleva sostener o exhalar, lo que estoy haciendo es dirigiendo mi atención. Ustedes se pueden dar cuenta cuando una persona está en crisis, muchas veces hacerle una plática, digo, no una plática profunda, sino una plática elemental o que hable de cómo se siente, ayuda mucho. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a dirigir la atención hacia el pues este proceso comunicativo que se está llevando a cabo. Ajá. Aparte, la atención se está dirigiendo a la comprensión de lo que me están diciendo, a la formulación de un mensaje y a la emisión de un mensaje, pero tiene que ver básicamente con la atención. De hecho, un problema importante que ocurre cuando una persona está sufriendo una crisis de ansiedad es que la atención se está dirigiendo a los síntomas. De hecho, muchas veces ya ni tiene taquicardia, pero jura que tiene una taquicardia, pero es por el sesgo atencional. Entonces, por eso es importante algo que podemos hacer para controlar o para regular la ansiedad o incluso los estados depresivos, tiene mucho que ver con la atención. Por eso a las personas también les ayuda mucho cuando están deprimidas hablar o socializar, que viene en las siguientes herramientas. Pero socializar ayuda mucho incluso en los estados depresivos porque incluso permite validar cómo se sienten, incluso hacer catarsis, pero ayuda elementalmente porque permite dirigir la atención y a donde se dirige la atención se dirige el pensamiento. Ajá. Por eso las técnicas de atención plena son técnicas de relajación que afectan el pensamiento, pero porque la atención está dirigida hacia algo específico. ¿Sale? Bueno, y luego la parte cognitiva. Ahí le puse procesamiento, o sea, algo muy importante. Sobre todo, eso tiene mucho que ver con la depresión. Eh, o sea, sacar, o sea, no, bueno, sí, hacer catarsis es muy importante porque permite procesar lo que ocurrió. Siempre le digo a los pacientes, ¿no? Bueno, la psicoterapia no se trata de que tú te vengas a desahogar, irte y te sientes mejor, porque eso lo puedes hacer con cualquier persona. Y efectivamente, ¿no? O sea, la psicoterapia no significa ir a hacer catarsis nada más, es una de las cosas que ocurren. Pero justamente procesar se trata de darle un lugar a lo que estamos, voy a decirlo así, sintiendo, pero sintiendo y pensando. Ajá. Por ejemplo, muchas veces pues no sé, mis colegas de esta asociación lo saben mejor, porque muchas veces cuando sufrimos una pérdida, gran parte del sufrimiento o gran parte del problema radica en eso que no se pudo procesar, porque efectivamente lo que perdemos, vamos a hablar de muerte, ¿no? A la persona que perdemos, pues ya no nos va a dar una respuesta, pero eso no significa que lo podamos procesar. De hecho, las y los tanatólogos se abocan mucho a eso, ¿no? Bueno, sí, ya no va a haber respuesta, pero eso no significa que no puedas procesar o sacar esto. Entonces, procesar es una parte muy importante, darle un lugar a lo que se está sintiendo. Y eso muchas veces lo podemos hacer, pues escribiendo, sí, verbalizándolo, ¿no? O hasta muchas veces decimos, pues agarrando un cojín y pegarle, digo, no es muy útil, o sea, vaya, es útil porque es muy físico, pero también hay que ponerle palabras para ayudarlo a procesar, ¿no? Cognitivamente también. Luego la reinterpretación. Yo les decía aquí, ¿no? Que justamente cómo se interprete
la amenaza, es decir, si tiene cuernos como yo, bueno, cuernos de esos que tienen los impala, ¿no? No los que nos ponen las parejas. Bueno, si tiene cuernos como yo, pues ataco, ¿no? O si tiene garras, huyo, ¿no? Entonces, interpretar es muy importante, o bueno, cómo interpretamos es muy importante porque genera la emoción y la conducta en específico. Entonces, resignificar también consiste en ello, ¿no? Ayer o antier estaba leyendo un artículo donde venía, ay, no me acuerdo cómo era, pero, o sea, no me acuerdo literalmente cómo decía, pero es como, creo que se llamaba tres suertes o algo así. Es decir, que lo que te ocurre digas que por suerte ocurrieron tres cosas por ese hecho lamentable, ¿no? Y bueno, es una forma de darle un significado diferente a algo aversivo, algo adverso, a una experiencia adversa, ¿sale? Luego, planificación y diagramación es muy importante. Yo les decía, sobre todo en la parte de la ansiedad, si la ansiedad tiene mucho que ver con catastrofizar, ¿no? O con sentir incertidumbre, bueno, hacer planes, ¿no? Diagramas de flujo, algoritmos, no sé, la cosa que sea. Por eso le puse diagramación, ¿no? Hacer un diagrama de flujo o una línea temporal, ¿no? Una línea que marquen acciones nos ayuda a eso, a darle certidumbre a a las cosas e incluso ser menos catastrófico, porque a la hora de diagramar todas las posibilidades trágicas que pueden haber, le hallo soluciones. Entonces, por eso es importante planificar y diagramar. Y la socialización que les decía es una parte muy importante. No hay que olvidar nunca que los seres humanos somos mamíferos. Los mamíferos somos esta especie que estamos así en el tope de la evolución. O sea, somos digo, no sé si se diga correctamente especie, pero bueno, somos la última familia de animales que surgió y nos caracterizamos por eso, por socializar, por establecer relaciones complejas. Nos agrupamos en manadas, o bueno, en sociedades, en familias, ¿no? Actuamos de manera colaborativa. Entonces, la socialización definitivamente es algo muy importante, ¿no? Digo, a veces lo inhibimos porque suponemos que nos van a criticar, que se van a burlar, que nos van a invalidar o la cosa que sea, pero definitivamente es algo importante. Y finalmente, quiero hablarles de un sentimiento muy importante, que es la frustración. Miren, por ejemplo, si yo ahorita tuviera esta botella cerrada y tengo mucha sed porque me aguanté mucho tiempo la sed, y yo ahorita quiero abrir mi botella y no puedo, y no puedo, y no puedo. Bueno, eso es frustración, querer y no poder. Pero justamente querer y no poder, y seguir y seguir y seguir, me va a llevar a un estado crítico. Bueno, no siempre, pero la frustración, si no la gestionamos bien, nos lleva a estados críticos, porque lo que puede suceder es que yo diga, ay, al diablo, maldita botella, ¿no? Y la azote. O sea, la frustración me llevó a una crisis de ira. O puede ser que diga, no puede ser posible, nunca puedo hacer nada, ya no puedo abrir ni una botella, ¿qué me está pasando? ¿No? Y tal vez hasta empiezo a llorar, es que siempre me pasa eso, no es posible que algo tan simple, por eso no puedo con la vida, en fin, ¿no? Y me da una crisis de llanto, ¿no? Si se dan cuenta, la frustración parece ser un sentimiento que tiende a volatilizarnos y llevarnos a estados críticos. Yo les decía, la ansiedad y la depresión tienden a llevarnos a estados críticos. Digo, en muchas ocasiones depende de la patología o depende de las circunstancias que generaron el problema de ansiedad o depresión, pero la frustración siempre es algo muy importante porque casi siempre está presente y precediendo sobre todo estados críticos. Si se dan cuenta, en el segundo ejemplo que les puse, así como no puedo abrir y empiezo incluso hasta autodevaluarme, ¿no? Incluso hasta sentir cierta desesperanza, se parece mucho a la depresión. Y yo he tenido mucha experiencia con pacientes deprimidos, pero que están crónicamente frustrados en en un continuo querer y no poder. O sea, les decía, la frustración es básicamente querer y no poder. Y hay mucha gente que lleva mucho tiempo queriendo sentirse bien y no poder, ¿no? Querer que las cosas mejoren en su situación familiar y no poder.
querer ya no tener un síntoma y no poder, querer que les den un aumento y no poder, querer, o sea, es una locura, ¿no? Pero es importante porque entender que la frustración también es un precedente para este dos tipos de problemas me parece fundamental. Y básicamente la frustración se da porque hay una circunstancia como no poder abrir una botella, tener unos deseos de abrir la botella y una realidad que es no poder abrir la botella. Entonces la frustración básicamente es ese bucle que se empieza a generar entre esta divergencia que hay entre una realidad que no cambia y los deseos de que esa realidad cambie. Básicamente la frustración o la herramienta para regular la frustración va a derivar de renunciar a los deseos. Si yo veo que no se puede abrir la botella, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, no se puede abrir y ya, ¿no? O renuncio o voy con una persona que sea más fuerte, no sé, le doy golpecitos, como lo sabemos, pero definitivamente ese deseo, esa expectativa que tengo debe de modificarse, porque si no va a surgir este buclecito que eventualmente me va a llevar a un estado crítico, ¿sale? Bueno, justo a tiempo para, bueno, 5 minutos antes de las 9 que fue como quedé con Esther, por si hay alguna duda o algo, ¿no? Que quieran compartir. Bueno, nada más brevemente les dejo ahí. Yo estoy en la Clínica de la Ansiedad y Salud Mental y bueno, ahí están los datos por si quieren, digo, no sé si sea la vía o a través de Esther y sus colegas, pero bueno, yo estoy ahí a sus órdenes. Listo, Esther. Muchas gracias, Fernando. Estuvo muy interesante, muy claro, como lo explicaste. Aparentemente, solo pensamos que la ansiedad se da sola, a veces va acompañada, no sabemos en qué momento pasamos de una a otra o tenemos ya las dos. A veces son estados emocionales que las personas pueden como confundir, pero creo que claramente nos explicaste cómo se diferencia una u otra y qué podemos hacer para regular, sobre todo sabiendo que tenemos como los recursos. Los podemos afinar en compañía, a lo mejor de un psicoterapeuta, pero algo que dijiste bien importante es como la génesis de por qué se da. Y creo que eso pues ayuda mucho que las personas acudan a terapia para que logren entender cuál es su problemática y cómo la pueden aprender a regular y manejar. Se habla como, a mí me han tocado pacientes que me dicen, es que sí, es muy sencillo decirlo, pero ¿cómo lo hago? Entonces hay que ayudarle a entrenar esas formas para las personas. Tienen los recursos, pero a lo mejor no saben cómo y ahí les ayudamos. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguna pregunta que deseen hacer aquí del público? Pueden abrir su micrófono, levantar la mano o hacer la pregunta a través del chat sin ningún problema. Y pues también las personas que nos están viendo en Facebook Live también nos pueden pues comentar si tienen alguna pregunta para leerla y aprovechar que está aquí el doctor Fernando. No sé si quieran hacer alguna pregunta o comentar algo. Carolina Morales dice, muchas gracias, me encantó conocer que podemos intentar la respiración de varias maneras, no solo una, me gustó mucho, muy práctico, breve y claro. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, gracias. Marilena, todo muy bien explicado, muchas gracias. Retana Yahari nos comenta, excelente explicación, muchas gracias. Fernando, ¿te ha tocado como algún paciente que le sea difícil manejar estas herramientas que tú nos has explicado, que a lo mejor se le dificulte demasiado y que haya algo que tenga que ver, no sé, con él, sus creencias, sus posibilidades? ¿Te ha tocado así algo? Sí, definitivamente, ¿no? Es muy típico, incluso los problemas de ansiedad o depresión son complejos cuando ya hay problemas de personalidad, sobre todo, ¿no? Pues hay este tipo de personalidades, ¿no? Que tienden a ser muy volátiles en su forma de pensar, de procesar y demás.
Pero mira, o sea, lo importante es entender que las personas están sufriendo, ¿no? O sea, a veces en la sociedad se cree que las personas son voluntariosas o son necias o cosas como esa que no sirven. Es complejo, sí, por los rasgos de la personalidad, es complejo por lo que decías, por sus creencias. Muchas veces llegan y dicen, no, es que yo no me quiero medicar porque me voy a hacer adicto, porque hacen daño. Son creencias, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea trabajable, ¿no? O sea, es más, tal vez más elaborado el proceso, pero sí ha sucedido y no quiere decir que no se pueda resolver. Sí, fíjate que eso que dices que es mucho la creencia de que el medicamento no le va a ayudar, que incluso le va a empeorar a que sea adicto. Entonces, creo que esta parte también es como un mito que se da y que les tenemos que psicoeducar para ayudarles a que no es así como se piensa o se dice, y que finalmente también ya ha avanzado la cuestión médica de que ha generado medicamentos más como más loables con toda la condición y Ujú. que les posibilite pues llevar una vida más tranquila. Siempre yo les recomiendo un médico general a un psiquiatra es ir con el psiquiatra, el específico para tratar estos estados de salud mental. Entonces, sobre todo porque pues ellos tienen conocimiento de qué activo en cuestión de medicina le favorece a esa persona con ciertas características de personalidad, ¿no? Nos comenta Lupita Gómez, por favor, ¿puede mencionar cómo asistir a la clínica en donde atiende para hacer referencias de pacientes? Si me lo permites, Esther, Sí. pues, estamos en la Clínica de la Ansiedad y Salud Mental. Hay dos sedes, una en Lindavista y otra en la colonia Escandón. Digamos que el medio más asequible es a través de la recepción de Lindavista si llegaran a requerir. Es que no tengo presente el número de Escandón, pero en Lindavista los pueden referir. Es el 51, bueno, en el siguiente número, 5117. No, espérame, es 50. A ver aquí porque esta memoria. O si quieres mm, anotarlo aquí en el chat. sí, voy a dejar otro que también ahí Ajá. pueden sacar cita. Es el 55 29 57 87 49. Ahí pueden pues, solicitar una cita para la referencia de pacientes, pero les voy a dejar también el de la recepción de ahí de la clínica. En ambos, sin problemas, es 56 11 70 81 17. Y ahí pueden sacar la cita sin problema. Ahí atiende su servidor también. Entonces, cualquier cosa ahí estamos. Muchas gracias. No, no, Dice, gracias. doctor, exactamente los mitos de estos tipos de medicamentos y la terapia. Gracias por compartir tus conocimientos de Beatriz Leal. Angélica Morales, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Una pregunta, ¿en su clínica se puede contribuir como becaria en psicología? Sí, bueno, sobre todo recibimos chicos de servicio social. Eso es más habitual que tener residentes o tener prácticas profesionales, pero sin problema. Tú acércate y veremos qué podemos hacer. Gracias. Dice Jorge Alberto Campos. Gracias por la presentación, doctor. ¿El ejercicio ayuda a bajar la ansiedad o depresión o para ambos? Sí, para ambos, pero sobre todo a canalizar, ¿no? O sea, no ayuda a resolver, porque eso estamos haciendo muchas veces y terminamos agotados, ¿no? O sea, hay N cantidad de personas que dicen, yo no dejo de trabajar porque si no los pensamientos me empiezan a azotar, o no dejo de hacer ejercicio por el mismo efecto, pero solo estamos como, sí, como quemando eso, pero no significa que se esté resolviendo. Por supuesto que es benéfico el ejercicio, háganlo, no dejen de hacerlo, pero tampoco dejen de atender propiamente el problema para resolverlo desde la raíz. Ok.
Fernando Hernández dice, la escritura terapéutica como un registro de emociones también ayuda a regular estos trastornos. Definitivamente. Y sobre todo eso, empezar a identificar, a clasificar lo que siento para procesarlo de manera mucho más funcional. Sí, hágalo. Ok. Y bueno, pues también muchos comentarios de que te agradecen la plática, que es muy clara. También invitarlos a que finalmente, si tienen alguna condición que ya está siendo un poco inquieta o disfuncional su vida diaria, se acerquen con el profesional de la salud mental, psicólogo, que finalmente pues les puede ayudar a manejar estos estados emocionales que si no se atienden de manera puntual, se pueden cronificar. ¿No? Y generar otros estados más complejos y difíciles. Y bueno, pues quiero agradecerte, Fernando, esta invitación que hayas acudido y que hayas estado aquí en este espacio con este tema tan importante. Déjame compartir lo que es tu constancia. Te la voy a hacer llegar después por este WhatsApp, por mensaje o correo, según tú me indiques. Y bueno, pues agradecerte esta constancia al doctor Fernando Burdete Castillejos por su destacada participación como ponente de este webinar, qué es y cómo regular la ansiedad y depresión. Y bueno, pues agradecerte esta participación y también invitarlos a que no dejen de asistir a nuestro congreso que va a ser en noviembre. Entonces vamos a tener ahí el congreso el 4 y 5 de noviembre. Ya están ahí como nuestras bases en las redes de Andepta. Vamos a tener invitados como la doctora Erika Villavicencio, el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, el licenciado Fernando Avilés y la maestra Jackie Lariu. Van a estar como ponentes los prioritarios o los destacados. Entonces vamos a tener ahí a ellos y vamos a tener también participación de personas que van a asistir con sus trabajos. Entonces, pues si quieren estar en este congreso, pueden mandar mensaje o un correo para que puedan saber cómo los precios. Antes del 15 de agosto es un precio, después ya va a ser otro. Entonces aprovechen antes del 15 de agosto. Y bueno, pues agradecerte una vez más, Fernando, por esta participación. No sé si quieras agregar algo más. No, pues reiterarte mi agradecimiento a ti y a tus colegas. De verdad que son cosas que me gustan mucho hacer y todas las veces que sea necesario, yo estoy a las órdenes tuyo y de tus usuarios. ¿Sale? Muchas gracias, Fernando. Pues pasen buena noche. Nos vemos el siguiente mes con otro webinar. Estén atentos a las redes, ahí se van a anunciar. Bonita noche, que descansen. Descansen. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.